resolver el caso que hicimos manualmente por fuerza horizontal equivalente, ahora lo vamos a resolver en RAM por el análisis dinámico. Para entrar ustedes en cualquier software, lo primero que tienen que tener es bien clarita la geometría del edificio. En lo posible, haber leído muy bien los planos arquitectónicos, haber rayado la estructura de papel con papel transparente encima del plano arquitectónico, para irse metiendo en la cabeza su proyecto. Obviamente que si es muy grande uno no puede tener toda la visión completa de memoria. Siempre hay que estar auxiliándose en los planos arquitectónicos que sirvieron de base y en los esquemas que usted trazó para los ejes. Lo primero que hay que introducir son las coordenadas de las columnas en el primer piso o el nivel de cimentación. Para nosotros, nuestro caso es muy sencillo. Recuerden que tenemos 3 pórticos ubicados en las coordenadas 0,15, 3,15, 5,85, por acá 0,15, 3,15, este creo que era 8,35 y 11,85. Entonces, como les digo, el primer paso es introducir cada uno de estos puntos. En el RAM, esto es facilísimo, pues sino aquí en esta hoja de cálculo, escribir los valores 0,15, 3,15, 8, ¿qué es? 8,35, 11,85. Entonces ya tenemos el primer eje, el eje A nivel de cimentación. Como el eje B y el eje C se repiten en la coordenada X y lo que va a cambiar es la coordenada Z, entonces podemos copiar esto, repetirlo y cambiar Z. O vamos acá al menú de inicio, y en el menú inicio nos aparece, estoy estorbando allí, en el menú de inicio aparece la opción copiar. Entonces le decimos copiar, número de copias 1, y voy a incrementar la coordenada Z en cuánto, en 3 metros. Entonces ya me muestra aquí en vista en planta el eje B. Como del eje B al eje C hay 2,70, entonces puedo decirle igualmente, selecciono el eje B y le digo copiar, incrementando la coordenada Z en 2,7. Y ya tenemos entonces allí. A ver, algo me está fallando aquí. Ya sé qué es. La primera coordenada Z no es 0, sino 0,15. 0,15 para todos. Entonces este también se me va a correr 15 centímetros, o sea, 3,15. 3,15. Y para acá 5,85. Ya están las coordenadas de nuestras columnas a nivel de cimentación. Utilizando la misma opción de copiar,
Vamos a seleccionar todas las coordenadas que ya tenemos. Y miren que en estas aparece Y para todas coordenadas 0. Nuestro punto de partida va a ser 0 a nivel de... Después de viene la zapata, la viga de cimentación y sigue la columna. Ahí estamos en el nivel 0. Estructural, que no necesariamente coincide con el nivel 0 arquitectónico. Si quiere hacerlo coincidir, entonces ya toca mirar en el plano arquitectónico qué nivel pusieron. Entonces decimos copiar, nuevamente vamos al menú inicio, copiar, y voy a copiar todo eso que está seleccionado con un incremento en la coordenada Y, habíamos dicho de 2,80. 2.8. Y entonces miren que en una vista ya lateral tengo los puntos en cimentación y los puntos a nivel de primera placa. Como esto se va a repetir para la segunda placa y para la cubierta y tienen la misma altura, entonces ahora selecciono esos puntos y le vuelvo a decir copiar. Ahora sí que me incremente 2 veces un delta Y de 2.60. Ya tengo todas las coordenadas en altura de las intersecciones entre columnas y vigas. Siguiente paso, voy a tomar vista en planta. Para cambiar de vista usted le da clic derecho en el escritorio y le aparecen estos esquemas. Ahí estoy, vista en planta, vista lateral y vista en perspectiva. Yo quiero ahorita trabajar en la vista en planta. Y miren, ahora voy a generar las columnas. Entonces paso acá a la siguiente pestañita que dice miembros. Estoy en miembros y en el submenú de coordenadas. Aquí dice nudos y descripción. Y entonces selecciono la primera columna y le digo conectar nudos. Miren lo que me hizo ya. Ya tengo las columnas, la primera columna en los 3 pisos. Selecciono la siguiente, y ya tenemos entonces las columnas del primer eje. Seguimos haciendo lo mismo. Bueno, yo pude tener otra opción, haber creado la primera columna y luego decirle que la copie. Me daba lo mismo, ¿no? Y generar una sola vez. Pero tiene uno mejor control si está viendo qué es lo que va haciendo paso a paso. Entonces, aquí mire que con solo hacer clic ya he generado todas las columnas. Como estas columnas, por lo pronto, supongo que van a ser iguales, con que yo seleccione a una de ellas y voy acá y me dice por descripción. Como no tienen ninguna descripción y los únicos elementos que existen hasta ahora son las columnas, pues si yo le digo por descripción, me coge todas las columnas. Pero en adelante, como voy a seguir generando más elementos, para que se me distingan, le voy a poner el bautizo. Acá donde dice descripción, le ponemos columna. Entonces ya sabemos que todas se llaman columnas. Si usted quiere de una vez, en la siguiente pestañita de acá donde dice miembro, en la siguiente submenú dice secciones. Seleccionamos secciones. Y aquí estoy aquí que dice RC Beam, o sea, concreto reforzado vigo. Abajito dice RC Column, concreto reforzado columna. En el caso particular, en mi archivo, en la base de datos, ya existen estas secciones. Si usted recién instaló su RAM,
lo más posible es que no tenga las secciones de concreto y hay que generarlas. Ahorita vemos cómo generarlas. Para avanzar, voy a seleccionar aquí, voy bajando, donde dice columnas, columnas 30 por 30, aquí está. Columna 30 por 30 y con las dobles flechas se va para todos. Si le doy en una sola, se va solo a la primera que está seleccionada allí. Me interesa que todas las columnas quedan con sección 30 por 30. En la siguiente pestaña dice materiales. Igualmente, aquí yo ya tengo introducido RC, que quiere decir concreto reforzado. Y hay varias calidades de concreto. Aquí hay una que dice 360. Yo he identificado allí para indicar que es concreto de 3.000 libras con acero de 60.000 libras. 360. Abreviadamente usted le puede poner como quiera bautizarlo. Igualmente entonces, como todas las columnas van a tener el mismo concreto, lo seleccionamos para todas y ya quedaron estas columnas entonces bautizadas, con tamaño de sección y con material seleccionado. Ahora voy a escoger solamente los puntos de la primera placa. Para que no me estorbe el resto de cosas, las voy a ocultar. Entonces aquí en este menú, aquí dice ocultar lo que no está seleccionado. Le hago clic y me quedan solamente los puntitos, los veo en planta, ahí están los puntos de la primera placa. Y voy a hacer lo mismo, ahora los voy a conectar, pero para generar vigas y no columnas. Entonces tenemos aquí, le decimos en miembros nuevamente nudos, y ya me ha generado, pero me faltó un paso previo que lo voy a hacer ahorita. Me falta generar el puntito donde termina el voladizo. Como estos puntitos se corren 80 centímetros de voladizo que hemos dicho, les voy a decirle nuevamente copiar con un incremento en la coordenada X de 0.8 y ya tengo aquí los voladizos. Entonces me falta generar este pedacito de viga. Ya tengo completa entonces la viga del eje A. Si usted quiere que estos elementos se identifiquen con el nombre viga eje A, puede hacerlo aquí en donde dice descripción. O inclusive puede ponerle A1 para identificar que es el eje A de la primera placa. El otro sería B1, C1 y luego A2, B2, C2, etc. Yo los voy a identificar solamente como vigas para ganar tiempo. Estoy haciendo lo mismo aquí, entonces ya he generado, y más bien a todas estas las voy a identificar por descripción como viga longitudinal. Longitudinal. Y ese mismo nombre va para todas. Y podemos hacer lo mismo acá. Bueno, primero acá. Voy a seleccionar los puntos del eje C porque me falta generar los puntos del voladizo. Y entonces igualmente vamos a inicio, copiar, y ahora tengo que incrementar la coordenada Z en 0.8 y ya tengo entonces los voladizos. Ahora sí genero aquí viga. Falta un punto. Y entonces, por extensión o por denominación,
Estas se van a denominar viga transversal. Y el mismo nombre para todas. Podemos seleccionar entonces todas nuestras vigas longitudinales, y como las transversales también son del mismo material y van a tener la misma dimensión, las selecciono todas. Y vamos a secciones y miramos que aquí estamos en columnas, me paso a vigas y selecciono 30 por 30, que también teníamos. Viga de 30 por 30, aquí está. Material concreto de 3.000 libras, refuerzo de 60.000 libras. Ya está. Me falta generar aquí, voy a verlo nuevamente en planta, estos elementos. Vamos otra vez a miembros, nudos, y generamos nuestra vigueta o nervio de borde, y lo mismo acá, y a esos los vamos a llamar entonces nervio de borde. Y de una vez les vamos a asignar una sección. Estamos en vigas, un nervio es una viga, sino que es más de sección más pequeña. Yo aquí no tengo, me tocaría generar una viga de 10 por 30, pero para ganar tiempo la voy a hacer aquí hay 15 por 30. 15 por 30. El material es el mismo. Ya tenemos ahí. Todos estos elementos se repiten en la segunda losa y en la tercera losa. Entonces nuevamente puedo ir al inicio, copiar 2 veces con incremento en Y 2,60. Mis columnas están ocultas, pero no quiere decir que se hayan ido del programa. Si vuelvo a darle aquí, ya me muestra toda mi estructura completa, y le digo que me la muestre en 3 dimensiones. Ahí está. Voy a regresar a trabajar nuevamente en la primera placa. Entonces oculto lo demás. Resulta que aquí me falta generar el huequito de las gradas. Yo les puse en el trabajo el vacío mínimo 3x3 y el espacio para las escaleras de mínimo 2,40. ¿Por qué? Porque para edificios la norma exige que las escaleras tengan mínimo 1,20. Como normalmente son escaleras de 2 cuerpos, se sube hasta el descanso y sube, entonces son 1,20 y 1,20, 2,40. Y en la otra dimensión 3,15, cuando lleguemos a gradas ya vemos por qué como mínimo 3,15. Entonces, pero esta como es una casa, en casas la escalera puede tener 90 centímetros. 90 y 90 serían 1,80 más el tamaño de la viga. Yo le voy a poner aquí 2 metros. Me voy a salir de la vista en 3D y necesito generar un nudo en este punto, en esta viga, y otro nudo en esta viga para poder generar mi viga auxiliar que va a recibir el peso de la grada. Entonces, regreso al menú. Bueno, que se quede quieto allí ya. Regreso al menú de miembros, nudos, y aquí me aparece una pestañita que dice segmentación y aparece un serrucho allí.
como que si yo voy a cortar esta viga. ¿Cómo hago eso? Selecciono únicamente el nudo que me sirve de referencia y la viga que quiero cortar. Y ahora sí voy a segmentación y me dice crear nudos y segmentar miembros. Con esa opción lo que yo consigo es, si he seleccionado esta viga y le digo, hagámoslo para que lo vean. Voy a seleccionar solo la viga, no el nudo. Segmentación, le digo, crear nudos y segmentar miembros. Me dice número de segmentos por miembro. Ahí dice por defecto 2. Le voy a poner solo para que vean 3. Y acá me dice opciones: segmentar miembros o crear nudos solamente manteniendo el miembro físico. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Que si yo le digo segmentar miembros, esta viga, que en este momento aparece como un solo elemento, si le digo segmentar, pues se me genera aquí un punto, aquí otro punto, y la viga queda dividida en 3 vigas. En cambio, que si le digo con la opción solamente genéreme el nudo, pero no me corte la viga, entonces me generan los 2 nuditos aquí. Vamos a hacerlo. Ahí está. Pero cuando yo le hago aquí, sigue siendo una sola viga. Miren. Bueno, voy a deshacer esa opción, porque eso no es lo que yo necesito. Lo que yo necesito es que me genere un punto distanciado 2 metros de la intersección de la otra viga. Entonces voy al mismo segmentar, pero ya no con la opción crear nudos y segmentar miembros, sino con la opción crear nudo y segmentar a una distancia dada. Entonces ya me dice, ¿a qué longitud? 2 metros. ¿Segmentar el miembro? No, quiero que me genere solo el puntito. Ahí está. Lo mismo hago con la viga de acá, que es la que va a recibir el otro apoyo, a 2 metros. Y entonces ya tengo aquí ya puedo unir mi viga. Pero voy a aprovechar para hacer toda esta como una viga auxiliar. Entonces de una vez voy a hacer la división acá. Dos metros y 2 metros. Bueno, aparte de eso, cuando uno maneja acá se olvida de decir ciertas cosas. Para hacer estas operaciones, para poder seleccionar lo que yo hice acá, seleccioné primero el nudo y luego voy a seleccionar la barra. Si yo lo hago así, miren, se soltó el nudo y se seleccionó la barra. Para que quede seleccionado el anterior, debo mantener oprimida la tecla Shift. Entonces, selecciono, mantengo Shift y selecciono. Entonces ya quedaron seleccionados los dos. Esas son cositas que, claro, uno no las ve y a veces se olvida decirlas. Pero bueno, ya tengo aquí generado. Entonces, conectamos nuestros nudos. Y a esta la vamos a llamar viga auxiliar número 1. Porque a veces en una estructura grande pueden resultar muchas vigas auxiliares. A ustedes les van a resultar como mínimo siquiera unas 2 o 3. ¿Por qué? Porque hay que, cuando usted abra el huequito para el vacío, como el modelo que ustedes tienen no tiene 3x3, hay que generar vigas auxiliares para configurar ese espacio de 3x3. Y lo mismo para el vacío de las gradas. Bien. Aparte de eso,
yo voy a generar aquí la viga donde termina el descanso. Entonces necesito poner otro puntito desde aquí hacia acá a 80 centímetros, 0.8. Bueno, esto lo hago así rápidamente porque yo, como les digo, yo ya tengo metida la geometría de la casita en la cabeza, ¿no? Y no toca estar viendo en el plano cuánto hay acá, cuánto hay acá. 0.8. Y listo. Y entonces aquí tengo otra viga que la voy a llamar viga auxiliar 2. Y listo. Como estas vigas auxiliares no están generadas en los otros pisos, las voy a pasar, las voy a copiar en este momento. Copiar 2 veces con incremento en Y 2,60 y listo. Ahí están. Ahora que veamos toda la estructura, ahí están. Y bueno, les voy a mostrar el modelo nuevamente en 3D que quiero. Lo hice a propósito para que vean lo siguiente. Cuando yo selecciono toda mi estructura en modelo 3D, mire que me aparecen resaltadas en color fluorescente y me dice acá, existen miembros o placas con material no definido, existen miembros con sección no definida. Eso es importante porque hasta que usted no tenga definido todo, el programa no le va a correr. Y la mejor forma de ver dónde está el problema, pues es mirando la estructura en 3D. Ahí le dice cuáles son. Entonces yo ya sé que son las vigas auxiliares. Entonces vamos nuevamente a nuestro modelo alámbrico y seleccionamos solamente las vigas auxiliares. Aquí tengo que oprimir Shift para que no se me deseleccionen las anteriores. Y ya tengo entonces todas las vigas auxiliares. Y les ponemos sección. Generalmente las vigas auxiliares son más pequeñas, pero no más allá, no menos de 20, de 25 centímetros. Vamos a ponerles 25. La altura no la podemos cambiar. La altura de la placa se conserva en todas las vigas. 25 por 30. El material tampoco conviene cambiarlo, porque imagínense uno en una fundición pidiendo al carro que les traiga concreto de 3.000 libras para unas vigas, de 2.500 para otras, de 3.500 para otras. No tiene sentido. Realmente uno escoge el mismo concreto para toda la estructura. Inclusive algunos diseñan columnas con una calidad de concreto y vigas con otra. Eso todavía se puede admitir porque se hacen las fundiciones en diferentes momentos. De primero funde columnas, luego pone dormaletas para fundir después vigas y losas. Pero tener en una misma losa un concreto para las vigas y otro concreto para la placa se vuelve un complique de manejo, ¿no? Bien, entonces ya está nuestro edificio. Volvámoslo a ver en 3D. Ahí está ya completico. Bien. Regreso nuevamente al piso tipo. No. Voy a borrar el resto. A ocultar, no es borrar, a ocultar. Ahora voy a generar las áreas donde va a haber carga muerta, carga viva.
Entonces, en primera instancia voy a seleccionar toda la losa. Voy a pasarme otra vez a apagar el modelo 3D. Y en el siguiente paso dice áreas. Y acá se me despliega este menú donde dice definir áreas de carga en la dirección X. Y la siguiente dice definir áreas de carga en la dirección Z. En los bocetos que hicimos nosotros, creo que dijimos que íbamos a reforzar con las viñetas de esta forma. O sea que la carga va a ir en la dirección Z. Si le hago clic aquí, entonces mire, es como que si me hubiera puesto la plaquita ahí encima. Me la generó para todas. Pero aquí es vacío. Entonces vamos a este caso, seleccionamos solo este, le damos clic derecho y le decimos borrar, eliminar. Ya quedó vacío allí. Y aquí tengo para el vacío de gradas, tengo dos opciones. Realmente ese no es un vacío, es el espacio donde están las gradas. Que no hay placa, pero sí hay carga. Entonces yo puedo dejar ese rectángulo allí para poner la carga del peso de las gradas, que es diferente del peso del resto de la losa, y para colocar la carga viva de las gradas, que también es diferente del resto de la losa. Esa es una opción. La otra opción es quitar así, como eliminamos el anterior, eliminar. Y cuando yo haga el cálculo de mis gradas, yo tengo que hacer esto. Estas son mis gradas. Bueno, ustedes ya saben que esto viene aquí así. Cuando yo haga el cálculo de mi grada, yo ya sé de este peso de la grada más la carga viva, qué reacción se va aquí, qué reacción se va acá y qué reacción se va acá. Entonces, para considerar la carga que la grada está transmitiéndole a la estructura, como yo ya he quitado esto, entonces le puedo poner la reacción que calculé aquí, va a ir aquí, y la reacción que calculé aquí y acá, va a ir acá. Ya no como cargas uniformemente distribuidas, sino como cargas en la viga, ya no distribuidas en el área, sino distribuidas en la viga. Cuando lleguemos a ese instante, lo aclaramos. Por lo pronto, entonces ya les digo, tenemos esas dos opciones. O dejo esto como área para poner allí la carga muerta del peso de la grada y la carga viva, o lo quito y después pongo las reacciones. ¿Cómo quieren que lo haga? Con las reacciones. Entonces quitemos esto. Eliminar. Listo. Igualmente, estas áreas las selecciono todas y ya puedo identificarlas como áreas piso 1, áreas piso 2, áreas piso 3. No me interesa eso, sino que las voy a copiar. Voy otra vez a inicio, copiar, dos veces. ¿Aló? ¿Qué más traigo? En las losas de arriba y volvemos a completar nuestro dibujo y ahí está ya las áreas. Cuando miramos esto en tres dimensiones, ya nos aparece como que si tuviéramos placa. El siguiente paso es, bueno, aquí estos nudos están sueltos, hay que empotrarlos. Entonces he seleccionado los nudos, a
ver, pues vamos a... Ahí ya veo que están seleccionados, miren. Y vamos a nudos. Y en el siguiente, aquí en el primero de nudos están las coordenadas. En el siguiente están las restricciones de los apoyos. Y tengo opción articulado, patín en X, patín en Z, patín en Z y en X, y fijas o empotradas. Las he fijado. Entonces, aquí ya estoy sujetando, el edificio ya queda allí para que comience a vibrar cuando le pongamos la carga sísmica. Listo. El siguiente paso, ¿cuál sería? Ponerle carga. Entonces voy a seleccionar. Bueno, pero antes de eso, yo olvidé decirles, al comenzar, usted tiene que mirar en qué unidades está trabajando. Aquí aparece esta pestañita que dice métrico, pero no siempre es así. Bueno, ya a mí por defecto, porque siempre trabajo en el métrico, cada vez que lo enciendo está activado allí. Pero la primera vez que usted lo encienda hay que verificar, o a veces uno por alguna razón trabajó algún modelo en otro sistema y entonces le aparece aquí métrico, sistema inglés y sistema internacional. Estamos trabajando en el sistema métrico y enseguida le aparecen los estados de carga. Cuando yo le doy aquí, en esta pestañita, me aparece estado de carga actual, carga muerta. Y si le damos aquí, solamente aparece carga muerta. Por defecto, también cuando uno enciende el programa, solamente activa carga muerta. Usted tiene que generar los estados de carga que quiere trabajar. Igualmente, cuando uno ya tiene varios casos resueltos, es posible que los mismos estados de carga le sirvan. Pues, la norma nos dice que hay que trabajar con 1.4D, con 1.2D más 1.6L, y bueno, y todas las combinaciones que involucran carga muerta, carga viva, viento, granizo y sismo. Entonces tenemos que ir nuevamente a inicio. Y aquí dice estados de carga y hay varias opciones: agregar o editar estados de carga. Por aquí me dice guardar estados de carga. Por acá me dice recuperar estados de carga. Entonces, si usted ya tiene un archivo en el que ha generado estados de carga, va allí, lo saca y se ahorra ese trabajo. Vamos a suponer que no lo tenemos. Y entonces vamos a editar estados de carga. Y me aparece esta ventana. Que como les digo, el único estado de carga que está activo es carga muerta. Como mínimo yo tengo que generar C sub B, carga, a ver, escribámoslo igual como lo está ahí, carga viva. Vamos a ponerle C sub G, carga granizo. ¿Cuál otra ponemos? Vamos a ver. C sub B, R. Carga viva encubierta. Bueno, hasta allí solamente son denominaciones o títulos, pero para que el sistema entienda que eso que nosotros lo bautizamos como C sub B es carga viva, hay que definirla como carga viva, y eso lo hacemos en la pestañita que está aquí. Miren que aquí dice DL.
DL son las iniciales de muerta, carga. Load. Para carga viva, pues será load live. Entonces usted le da doble clic para que se active la pestañita y buscamos LL. Para el granizo, ¿cómo es que se dice granizo en inglés? Snow. ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Lo que es esta? Bueno. Esta es carga viva, también la ponemos como carga viva. ALLR, aquí está, carga viva de cubierta. Y me falta aquí SX, sismo en X, SZ, sismo en Z. Y entonces buscamos aquí cuál es la que corresponde a sismo. ¿Cuál es? EQ, ¿no? ¿No es EQ? Listo. Hasta ahí están las cargas en sus valores nominales. Como el código me dice que yo tengo que trabajar con combinaciones de carga. Entonces, yo necesito, la primera combinación es, por ejemplo, para diseñar las zapatas necesito carga muerta más carga viva. Entonces puedo hacer aquí mi combinación. Yo no me acuerdo cuánto es que me admite aquí. Combinación 1. Simplemente carga muerta más carga viva. Combinación 2. 1.4 la carga muerta. Combinación 3. 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. ¿Y cómo hacemos para? Bueno, aquí tienen ustedes que consultar la NSL10 y ver qué otras combinaciones de carga le piden. Yo quiero hacer énfasis en las combinaciones que involucran sismo. Arriba está definido el sismo y el valor que nos va a entrar acá y aquí es ese valor que usted obtuvo cuando calculó ese sub A. Y ese valor nos va a servir para conocer cuáles son los desplazamientos y cuáles son las derivas. Pero para entrar a diseñar, acuérdese usted que el valor de la carga sísmica, sea ese su X o ese su Z, hay que dividirlo entre R. ¿Y se acuerdan qué era R? R era R sub 0 multiplicado por phi sub A, por phi sub P y por phi sub R. Factor de irregularidad en altura, factor de irregularidad en planta, factor de ausencia de redundancia. En nuestro ejemplo nosotros habíamos puesto 1, 1 y 1, o sea que nuestro factor de reducción R queda en 7, que era el que nos daba para pórticos, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo voy a dividir el efecto sísmico entre R, como esta ahorita está como que si tuviera entero 1, yo tengo que multiplicar esto por 1 dividido 7. ¿Cuánto es un séptimo? 1 sobre 7. No hay calculadora.
Y por favor divídame 1 entre 25. 0.04. No, entonces es entre 30. 0.033. Pero punto 0.03333. se me olvidó cuánto es ese. 25. Ah, ya. Para tener en cuenta entonces la carga sísmica, yo tengo que mirar las condiciones, las combinaciones de carga que me pide. Una de ellas dice 1.2D más 1.0L más sismo en X sobre R. Y aquí va la cosa. Si bien es cierto, nosotros analizamos por separado qué ocurre con el sismo en X, qué ocurre con el sismo en Z. El código, por prevención, dice, aunque usted esté analizando sismo en Z, métale alguito del sismo en X. Y al revés, cuando esté analizado sismo en X, métale alguito del sismo en Z. ¿Por qué? Porque nosotros idealmente aquí trabajamos. Este es nuestro edificio y decimos, lo voy a diseñar para sismo en X y lo voy a diseñar para sismo en Z, por separado. La verdad es que el sismo no va a decir, este lo orientaron así, entonces me voy por aquí. El sismo llega como llegue, puede llegar así. Entonces va a tener una componente en X y una componente en Z. Para contemplar eso nos dice que aquí le aumentemos, aunque sea un 20, un 25, un 30% del sismo en la otra dirección. Entonces, si este 0.14 lo multiplicamos por 0.25, ¿cuánto nos da? 0.035. Listo. Entonces, en mi combinación de carga, voy a tener aquí combinación 4. 1.2 de la carga muerta. La carga viva sin mayorar. Y el sismo en X, pero dividido entre R, que me da 0.14. Y voy a considerar el 25 o el 30, lo que sea, del sismo en Z, o sea, 0.035. Allí he considerado sismo en X más un porcentaje del sismo en Z. Pero ¿se acuerdan ustedes que nosotros decíamos que hay que analizar el sismo de X actuando así y el sismo en X actuando así? Entonces la otra condición será combinación 5, 1.2, 1, y aquí menos 0.14 y 0.035. La combinación 6, 1.2, 1. Ahora el Z va a ser, el X va a ser 0.035 y el Z 0.14. Y combinación 7, 1.2, 1 menos 0.035 y menos 0.14. Nos falta la de granizo, nos falta, bueno, si es que se va a analizar el viento y todas esas otras combinaciones. Ahí están las básicas para nosotros. Entonces, ahora sí, le decimos aceptar. Y ya sabemos que cuando voy a estados de carga, yo ya puedo seleccionar aquí
Carga muerta, carga viva, carga de granizo, carga viva de cubierta, sismo en X, sismo en Z, y las combinaciones 1, 2, 3, etc. ¿Estamos hasta allí? Entonces ahora sí voy a ponerle el valor de la carga muerta. Observemos que estemos aquí en estado carga muerta. Ya estoy en carga muerta. ¿Se acuerdan ustedes cuánto era el valor de la carga muerta aquí en la placa? Antes de considerar el peso de las vigas y las columnas. Aquí no lo debo poner. ¿Por qué? Porque se lo calcula el sistema. Pero no nos vamos a complicar con poner por separado, por aparte nosotros mismos, vigas y columnas, sino que las calcula. Yo solamente necesito el peso de la losa, los acabados y lo que haya en los muros. ¿Cuánto costaba eso? Como 0,60. 0,60. Yo le voy a poner 0,60. Entonces vamos a carga muerta, vamos a áreas, nuevamente regresamos a áreas. En el menú de áreas ya le dijimos que la dirección en que va a ir aplicada las cargas. En el siguiente menú aparece cargas sobre las áreas, ahí está. Y la primera opción que aparece acá es carga distribuida hacia abajo, o sea, en la dirección -Y. Voy a activar esta opción y mire que se me pone aquí -1. Esa es la dirección en Y negativa, el sentido en que van a actuar las fuerzas verticales de gravedad. Y aquí me dicen presión en toneladas metro cuadrado. Entonces teníamos 0.6, creo que va a ser 616 o algo así. Voy a poner 0.61. Listo. Lo mismo acá. 0.61. Y lo mismo. En cubierta. En cubierta era menos de esa carga de muros que pusimos, que eran 300, o sea, 0.3. Dijimos que solamente íbamos a considerar 0.100, entonces 0.41 le voy a poner aquí. Negativo 0.41. Están las cargas muertas. Vamos con la carga viva. Carga viva hacia abajo. Para vivienda, ¿cuánto dice? 0.18. O sea, 180 kilogramos fuerza por metro cuadrado equivale a 0.18 toneladas. Lo mismo aquí y lo mismo acá. 0.18. No, cometí un error. Ya se cerra eso. Carga arriba. ¿No está pasando por ahí? Se va a apagar la pila. Sí. Por ahí va. Ok. Ya. Bueno, decimos aquí, carga arriba 0.18, 0. Esta sí es 0.18.
La de arriba no la puedo meter dentro de este mismo concepto porque tenemos otro aparte que es carga viva de cubierta. Aunque tenga el mismo valor, la hemos considerado por separado. ¿Por qué? Porque en las combinaciones de carga entran con porcentajes distintos. La carga viva de cubierta nos dice que tenemos que tener en cuenta la mitad. Y bueno, entonces, por lo pronto le vamos a poner el mismo valor, 0,18, porque dice que se le debe poner el mismo valor del uso del edificio. Están las cargas vivas. Aquí es necesario aclararlas. Si hubiéramos escogido en este cuadrito que había, donde dice acá, ¿se acuerdan que nosotros generamos aquí el hueco de la grada? Yo les decía que había dos opciones: poner la carga en esta área si lo hubiera seleccionado así, entonces aquí en carga viva, solo para este cuadrito, no para los demás, selecciono este cuadro y que tengo que poner 0.3 toneladas metro cuadrado. ¿Por qué? Porque la norma me dice que en las escaleras la carga no es 180 kilogramos, sino 300 kilogramos por metro cuadrado. Pero como ustedes me dijeron que no cojamos esta, sino que cuando ya calculemos la grada le ponemos la reacción cargada aquí y cargada aquí, pues les voy a hacer. Me faltaría ver aquí, a ver, pongamos carga de granizo. El granizo solamente va en la cubierta, obviamente. ¿Cuánto vale la carga de granizo? Ya se olvidaron. 100 kilogramos por metro cuadrado, 0,1 toneladas metro cuadrado. Y listo, ya están las cargas. Hasta allí está solamente puesta la carga. Todavía no ha actuado la carga. Entonces, regresemos al menú de áreas. Y me dice aquí, regresemos a carga muerta. Miren lo que dice aquí: distribuir áreas de carga a los miembros tributarios. ¿Y vieron ese espejo que hizo allí? Bien, pues veamos qué pasó. Esos 0,600 toneladas o lo que sea que teníamos en las áreas, inmediatamente fue como que si le digamos calcule la reacción acá y la reacción acá y póngala en las vigas. Eso fue lo que pasó. Ya están cargadas las vigas con la carga muerta, con la carga viva. Miren que la carga viva no aparece en la cubierta porque la consideramos como carga viva de cubierta. Nos aparecerá acá carga de granizo, carga viva de cubierta. Bueno, y acá en la última pestañita dice generar, y lo primero que se activa es vector de peso propio. Entonces, por eso les decía yo que aquí no hay que poner el peso de las vigas, el peso de las columnas, porque eso lo calcula. Si yo le activo aquí para carga, ojo, que estoy en carga muerta, y le decimos habilitar el peso propio en la dirección menos y. Listo, aquí ya quedó menos 1. O sea que cuando yo active carga muerta, además de las cargas que ya puse, le va a aumentar el peso de las vigas y el peso de las columnas.
siguiente pestañita dice aceleración del sismo. Entonces tengo que pasarme acá a sismo en X y a sismo en Z. Factor de escala. Por defecto, cuando recién comienza 1, tiene que hablar con 1. Es decir, considerando todo el valor del sismo. Entonces le ponemos 1. Como estoy hablando del sismo en X, miren, la dirección para sismo en X es 0 grados. Y el amortiguamiento, ese sí es para todos, 5%. Pasamos a sismo en Z. El factor de escala es 1. La dirección, mire que para sismo en Z la dirección es menos 90 grados. El amortiguamiento 5% y listo. Ahora sí vamos al siguiente, donde está el acelerograma. ¿Y qué me dice aquí? Que ponga el espectro. ¿Se acuerdan que nosotros calculamos y teníamos una tablita en la que aquí había 0.80 para periodo 0, 0, 1, 0, 2, etcétera, y nos daba aquí 0.8125 y luego calculábamos con la otra fórmula. Pues ese valor que calculamos en el espectro hay que traerlo acá. Yo voy a buscar. La ventaja que tengo aquí es que puedo salirme en cualquier momento sin que se cambie nada. Y voy a buscar, no me acuerdo dónde está. Voy a buscar aquí. Hice el cálculo del espectro en su Excel. Necesito que tome las dos columnitas de periodo y porcentaje de aceleración. Me dice copiar. Regresamos al RAM y le decimos pegar y ya está nuestro espectro allí. Listo. Nos faltan dos pasitos. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que como tenemos un sistema de estructural de pórticos con vigas y una losa de entrepiso, eso se denomina un diafragma rígido? Para definir eso acá, entonces vamos nuevamente a nudos y aquí dice diafragma rígido. Activo esa pestañita de diafragma rígido y acá me aparece asignar diafragma rígido a los nudos seleccionados, una opción. Y acá dice asignar diafragma rígido a nudos seleccionados según la coordenada Y. Entonces voy a seleccionar los pisos altos y le digo que es así y mire qué hizo. Entonces todos los nudos de la primera losa conforman el diafragma rígido número 1. Todos los nudos de la segunda losa, el diafragma rígido número 2 y el diafragma rígido número 3. ¿Por qué defino esos diafragmas rígidos? Porque cuando venga el movimiento, la losa se va a mover completica y no se va a mover cada nudo por separado. A eso se refiere esto. Y una vez que tenemos, nos falta calcular las masas. Y entonces me dice aquí, calcular masas y centros de masa para múltiples pisos. Con la carga muerta, aceptamos factor de carga 1 y listo, ya me dice aquí que el primer piso tiene 58 toneladas. El segundo piso 64 toneladas y el tercer piso
51 toneladas. Y ahora sí, viene la magia. Hasta allí porque uno se demora, yo me demoro conversando con ustedes, explicándole todo esto. Pero cuando ya le decimos, bueno, un consejo, en estos software hay que estar grabando, que no nos oiga nadie. Cuando uno trabaja con software pirata con mayor razón. ¿Por qué razón? Si usted no graba, los autores de los software cada vez le ponen cositas como para trabar la piratería. Entonces, a veces uno, si no ha grabado y le dice ejecutar, se le bloquea y perdió todo lo que ha trabajado. Entonces, cada vez que usted haga modificaciones importantes, grabe. Vamos a ponerle aquí entonces, archivo, guardar como. Bueno, yo lo tengo aquí, ¿dónde lo ponemos? Tipo de Examinar. Voy a poner en documentos, concreto 2. Pongámosle ejemplo clásico. Y analizar. Con esta A que aparece aquí. Si todo está correcto, como efectivamente sucedió aquí, mire que nos dice tiempo transcurrido, 0,0001 segundo. Análisis completo con éxito. Si tuviéramos algún error, algún conflicto, nos aparecen mensajes en rojo. ¿Qué es lo que hago yo en primera instancia entonces? Voy al centro de masa, que ya aparece aquí, miren. Centro de masa 3, centro de masa 2 y centro de masa 1. Y le digo que me muestre los desplazamientos en X y en Z. Ahí está parasismo en Z. Parasismo en X. Bueno, aquí pasó algo raro. Están bien chiquiticos esos desplazamientos. Bueno, el primero de los 14 está bien. El segundo, 4 y 5. Es allí que nos pasó. De la escalera, Bueno, después revisamos. Ahorita, una vez que usted revisó desplazamientos de centros de masa, el siguiente paso era ver si había torsiones o no. Entonces usted selecciona nudos extremos, por ejemplo, de los pórticos. Mire que aquí tenemos una guía de los ejes. Entonces, el eje X está en la orientación de los pórticos largos, o sea que estos me sirven para analizar sismo en Z. Y entonces me muestra cuánto se deformó en Z. El nudo de acá, el nudo de acá están iguales, qué raro. En X es que están, a ver, sí, en X está 6,2, 4,9, 4,7, 3,79, 2,34, 1,85. Entonces aquí es que va usted a la partecita donde le dice, este es delta 1, este es delta 2, y usted obtiene delta 1 más delta 2 sobre 2, y verifica si esto es menor o igual que 1,4. ¿Sí se acuerdan los chequeos que hay que hacer aquí? Con base en eso usted dice, ¿hay o no hay torsión accidental?
Y listo. Yo no sé aquí, ¿por qué me dio tan bajito? Esto está... Hace desplazamientos del centro de masa, desplazamientos de los nudos extremos, derivas, entonces ya entra a calcular. Y ahí es donde usted ya viene y encuentra, por ejemplo, aquí, reacciones. Vamos acá, vístame. Reacciones en Y, en Z, si quiere momentos, bueno, si quiere actívele todo esto, que vea qué es lo que sale ahí. Ahí están las reacciones para el estado de carga sismo en X. Obviamente que ese no nos sirve para designar, sino carga viva más carga muerta aquí. Aquí está. Fuerza en Y 7.12 toneladas, 25 toneladas, etc. Si usted selecciona pórtico, vamos a seleccionar este pórtico. Vamos a ocultar un poco de cosas que nos están haciendo estorbo allí. Vamos a desactivar cargas, desactivar reacciones, desactivar desplazamientos. Y vamos a pegarnos con cortantes. Ahí está, diagrama de cortantes. Momento flector. Es lo que usted aprende a hacer en análisis. Pero nosotros necesitamos los efectos máximos en cada elemento para entrar, como les digo, a ver si funciona 30 por 30 y con cuántas varillas, que es lo que nos ocupa a partir de la próxima clase.